Y aquí con ustedes en Tantirama Informa, protagonistas, y hoy no son protagonistas, es protagonista, escritor, señor Oscar Salcito. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo andas, Adela? Un gusto volver. Como siempre. 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 Acá. Sí, siempre acá, siempre acá. Siempre Está acá. bueno. Yo creo, no sé si todos, pero la gran mayoría de las producciones literarias de Oscar han sido presentadas aquí en Tantirama, en un programa o en otro, porque... Sí, fueron todas, las 4. Esta es la cuarta, digamos. Bien, y que no parezca un accidente. Eso. Ahora, vamos a ver de qué se trata eso. ¿Qué estamos pudiendo acceder a leer, así de complicada la estructura oracional, en esta propuesta de que parezca un accidente? Bueno, que parezca un accidente es el título que toma el libro, es una novela basada en la muerte de Carlos Gardel. Ajá. Hubo siempre, cuando muere un mito, sea de donde sea, como Maradona, Gardel, personas que nos representan afuera, Sí. A lo mejor más que adentro. nos conocen en Argentina o por Maradona, por Gardel, por Sí. muchas personas. Sí. Bueno, Gardel en su momento fue muy famoso en los años 20-30 y donde iba un argentino era Carlos Gardel. Sí. Es un mito argentino. Si no, hay que escuchar La rubia de New York. Claro. Bueno, entonces yo a través de un trabajo de taller literario que se daba en la biblioteca coordinado por Adrián Benelli, que es un escritor local, un profe de lengua y literatura en la escuela, el trabajo era, bueno, armar una especie de personaje y elaborarlo. Bueno, yo había elaborado un detective. Ese detective tenía una historia y fue protagonista en los años 30. Y digo, bueno, ¿qué pasó en los años 30? Y aparece la muerte de Gardel en el 35, en donde este detective tiene la sospecha de que a Gardel lo quieren matar. Fundado en realidad en sospechas reales, porque la muerte de Gardel fue un accidente de avión en Medellín, pero siempre hubo conjeturas de que hubo algo atrás, porque había tenido mucho protagonismo, quería independizarse de la Paramount, que era la cinematográfica norteamericana que le financiaba las películas, donde él hizo todas esas películas en Nueva York, y él quería poner una cinematográfica propia en Buenos Aires, con Lepera y otros socios, que ahora no me acuerdo el nombre. O sea, digamos que se sospechaba que contaba con la posibilidad económica de hacer, poner una productora cinematográfica. No, sí, y más en ese tiempo tenía personas que lo iban a financiar, porque él vendía, lo que hacía Gardel vendía. No había en ese momento trabajo digital, era todo... No, pero vendía. Era como que si Gardel estaba ahí, iban a vender la película. Entonces, hubo una sospecha que las mafias que manejaban el cine en aquel momento, estamos hablando de 1935, el apogeo de las mafias de Nueva York, las mafias de Chicago, las del oeste. ¿Se sospecha que la gente de Al Capone tenía algo que ver con todo eso? No tanto Al Capone, porque Al Capone estaba en Chicago, y más bien las mafias de Nueva York y que estaban ligadas a Hollywood, que se ven muy bien en las películas. Sinatra, todo eso. Está todo un poco mezclado. Pero Gardel, bueno, al ser Gardel, tras esa muestra siempre se sospechó, nunca se pudo comprobar. Pruebas, y si hubo pruebas las taparon. Pero investigué bastante para hacer el libro, porque a mí me gusta cuando escribo una novela, hacer una investigación, lo que se llama el trabajo de acopio. Ese trabajo de acopio es buscar fotografías de diarios de época, comentarios acerca de, etcétera, o literatura que esté relacionada. Sí, o sea, todo el acopio, fuentes, que digamos. no va a estar todo puesto en la novela. Entonces... Pero le da el tono, digamos. Sí, ayuda a dar el tono. Está bien contextualizada y bien investigada, si bien sucede en el presente, porque la novela tiene ese juego. Hay un escritor que anda elaborando un libro sobre el tango y está trabado en la muerte de Gardel y se entera
Eso está en la contratapa, que después, bueno, se puede leer, que Gardel no murió en un accidente, y de ahí empieza el camino de ese escritor en esa búsqueda implacable que va a despertar conspiraciones, va a despertar... El narrador está les comento, el libro está en proceso de preventa, un motivo por el cual yo no lo he leído. Exacto. Entonces, y yo lo leí. Bueno, pero confiemos en que te acordás lo que escribiste. Sí. No, bromas aparte. ¿Podríamos decir que el narrador está puesto en primera persona o en tercera? Es decir, ese narrador escritor que empieza a la búsqueda. Es un narrador que me costó buscarlo porque tuve 2 o 3 versiones de la novela, porque esto hace 3, 4 años que viene elaborándose. El narrador lo tomé en primera persona, Ajá. una especie de alter ego, un escritor de poca monta, como decimos nosotros, que no tenés podios internacionales ni reconocimientos grandes, y está trabado en el proceso de escritura. Hablo del proceso de escritura a través del personaje, todo lo que es la hoja en blanco, los problemas de la persona en la vida real, cómo traban para poder escribir, los trabajos, la familia, los problemas, porque uno no vive de la literatura. Eso sería el presente. Ese es el personaje, Gaspar, claro, presente. Gaspar. Gaspar es el nombre del personaje. Bien. Y está narrado en primera persona y él es el protagonista, el que narra. Es decir, Gaspar entonces sería el protagonista, el que narra, el escritor, pero no el detective de hace muchos años. Gaspar se encuentra con un expediente escondido, que ahí hay una sorpresita que va a estar en el libro, Wow. Un expediente de 1935 en donde aparece este detective, Vicente Gauna, que vivió en los años de la muerte de Gardel. Pero no tiene un diálogo primario, no puede hablar con él salvo a través de su expediente. El expediente, obvio, está narrado en tercera persona, es un expediente muy interesante, que lo pone a Gauna difícil en la búsqueda de los pormenores de la muerte de Gardel. Difícil esa interacción. Son dos mundos que tienen que de alguna manera ensamblarse, cruzarse, pero no mezclarse demasiado, porque son épocas diferentes, difícil. Por eso aparece el expediente, y en el expediente sí se habla ya en la época de Gardel, y después se vuelve al presente con un desenlace un poco loco. Que no lo vamos a contar porque hay que comprar el libro. ¿Quién es el asesino? No lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Pero es parte de una saga, aparte. Sí. Es una trilogía que yo la tengo pensada, que es la trilogía del tango. El tango es el protagonista como esencia del ser nacional. Hay un montón de esencias del ser nacional. El tango es una. El tango es una. Es una. ¿Y todos van a parecer que eran accidentes? No. La trilogía tiene... Esta es la primera, obvio. Sí. Aparece la muerte de Gardel en 1935, que es un poco la muerte del tango, porque el pueblo lo sufrió mucho. Hay documentales en YouTube, en las redes, cómo fue cuando trajeron los restos. Sí. O sea, era muy sentido, era el cantor popular, venía bien de abajo, él fue inmigrante, estuvo en la infancia muy pobre, se fue haciendo de abajo, como la mayoría de los ídolos, ¿no? Yo lo comparo con Maradona a otro nivel, sacando las cosas malas, buenas. Son personajes que trascienden la historia, son mitos, y lo tomo en 1935 como la muerte del tango, la muerte, como que el pueblo en esa época, en la década infame, estaba por abajo. Era una década fea, era una década donde eran el gobierno de las oligarquías. Entonces, esa primera parte de la trilogía es este libro. Es como que el alma del pueblo está en descenso, vamos a hablar así en lenguaje de Marechal, que está en la novela. Y luego, bueno, vamos a ver de acá 1 año y medio, 2, ya la segunda que la estoy escribiendo. Ya sucede en 1945, cuando ese alma del pueblo pasa a, digamos, en la historia argentina, según mi punto de vista, siempre es un punto de vista, es como que es el ascenso popular con todos los errores y paradigmas que existan alrededor,
y que es el ascenso del pueblo a través del peronismo en Argentina. Esa sería la segunda. Y la tercera, después del 55 al 76, como que es el ocaso. Pero eso ya saldrá en otros libros, que sería el segundo y el tercero. Y siempre mezclado con la cuestión, es como historia novelada. Sí, ahí va a aparecer ya Vicente Gauna, ya quizás en tercera persona, la vida de Vicente Gauna investigando la muerte de Gardel, y se va a enterar de otras cosas. Algo Bueno, así. estamos, entonces, antes de completar esta entrevista, que te agradecemos mucho haber venido porque sabemos que estás sobre fechas. Sí, aparte Bien. trabajo a la noche, hoy trabajo a la noche. Ah, bueno. Corté la siesta. Ah, Para venir acá, porque acá me gusta venir. Es un favor especial, Sí, dice, sí, y sí. te agradecemos. No, por favor, a ustedes. Vamos, fechas de presentación, fechas de preventa, lo que nos quieras decir, porque sabemos que estamos muy próximos, entonces estamos con los tiempos ahí, ¿no? La primera presentación la voy a hacer en mi pueblo, acá en Tanti, en el cine. Va a ser el próximo sábado, el 28, a las 18:30 horas, en el centro de Tanti, ahí en el salón del Centro Cultural, que era el ex cine municipal. Tierra del Fuego y calle Y calle Belgrano. Exactamente. Ahí va a haber una pareja de tangos amigos que va a bailar, va a estar Sergio Morel, ha sido amigo de ustedes también. Sigue siendo, ¿eh? Sí. Él va a cantar, va a haber una ágape, un vinito de honor, y vamos a compartir literatura y un ida y vuelta con las personas que vayan, ¿sí? Es este sábado 28. Entonces, este sábado 28 los esperamos a todos, reiteremos el horario. 18:30 está citado. Bien, entonces a partir de las 18:30 podemos ir haciéndonos presentes allí en el salón inicial. En la parte de entrada, que lleva el nombre de mi mamá, Claro. Elena Hermida, por eso lo hago ahí también. Claro, es todo un doble homenaje. Así que nos vamos a encontrar allí en el salón Elena Hermida, dentro del Centro Cultural Víctor Pérez, ahí, que es la parte cultural cada vez más. Ahora que ya está el edificio nuevo de la municipalidad, todo ese sector de la esquina, Sí. esto es primicia. No, eso más o menos estuve charlando, y quiero aprovechar para agradecer a Catalina Toledo, que fue muy abierta en la recepción de la propuesta, y se mostraron muy displicentes, digamos, para la presentación. Bueno, un agradecimiento especial. Perfecto. Y bueno, en la medida que vayan avanzando el tiempo, toda esa estructura de esa esquina va a ser destinada tarde o temprano a las cuestiones artísticas y culturales, así que nos alegra que vos estés ahí en este momento en el salón que lleva el nombre de tu mamá. El sábado 28 a partir de las 18:30 en la ciudad de Tanti. En la ciudad de Tanti tendremos la presentación privilegiada de Que parezca un accidente. Gracias. Muchas gracias. Saludos a Jorge, que está atrás de las cámaras, y a ustedes también. Sí, muchas gracias. Nosotros Gracias. seguimos en Tantirama Informa.